pensamientos son increíblemente poderosos. Elige el tuyo sabiamente. Joe Dispenza. Hoy me gustaría que hablemos de un concepto que se repite muchísimo en el proceso de manifestación, y es persistir. ¿Qué significa persistir en un estado? Esto significa insistir. ¿Pero qué es persistir realmente? Antes que nada, vamos a repasar los pasos. Vamos a ir en orden para que veamos cómo funciona este proceso de manifestación y qué es lo primero que tenemos que tener en claro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el deseo de qué es lo que queremos exactamente. Definirlo. ¿Qué es aquello que nos gustaría tener o conseguir ser? Una vez que identifiquemos aquello que queremos, que esté presente en nuestra vida, lo que vamos a hacer es tratar de establecer o imprimir un sentimiento que sea acorde a ese deseo, que sea acorde a ese sentimiento, a esa emoción o sintonización con ese deseo, para comenzar a vibrar en su equivalente. Podemos utilizar procesos de visualización o afirmaciones. Tengamos siempre en cuenta que si utilizamos visualización o afirmaciones o decreto o el método que escojamos, no basta con hablar y decir palabras vacías. Esto tiene que ir acompañado de un sentimiento, y ese sentimiento normalmente va a ser el de satisfacción o el alivio de haberlo conseguido. Por ejemplo, si queremos algo en concreto de una persona en específico, entonces nos vamos a sentir amados o atendidos por esa misma persona que esté dando vuelta en nuestra mente. Y con esto vamos a recrear el sentimiento. Y para recrear el sentimiento nos ayudamos de visualización, afirmación, decreto, scripting o el método que nos haga sentir más cómodo. Recuerda que en este canal tenemos muchos métodos para manifestar lo que se desea. Te invito a que lo recorras y que encuentres el tuyo propio. Ten en cuenta que estos métodos solo son herramientas que nos ayudan a reproducir ese sentimiento. Pero lo que manifiesta es siempre el sentimiento. Lo demás es como dijimos antes, herramientas que están a nuestro alcance y nos pueden ayudar a emitir esa misma emoción o sentimiento. Una vez que ya hemos elegido nuestro deseo, ya estamos empezando a tener ese sentimiento y comenzando a habitar ese mismo estado. Tenemos un video en el canal donde se explica cómo habitar ese sentimiento. Te lo voy a dejar en la descripción. Entonces, poco a poco vamos cambiando nuestro pensamiento y pasamos de ser la persona que no tiene eso y que lo desea a la persona que ya está disfrutando de eso y que lo tiene, por lo tanto no lo desea. Se trata poco a poco de ir sugestionando nuestra mente. El cambio tiene que ser progresivo. No podemos intentar hacer un cambio radical desde un patrón de pensamiento hacia otro. Siempre vamos a intentar sugestionar de manera suave, de manera que nuestra mente acepte los cambios, porque no podemos abruptamente indicarle que crea en algo a la fuerza, porque se puede rechazar esta misma idea. Es como un músculo, hay que entrenarlo de a poco para que cada vez se desarrolle más y más. Con la mente hay que ir suave, te diría con pasos firmes. Claro está que no todos somos iguales, y cada uno deberá administrar su dosis de suavidad o de brusquedad. Sugestionándola siempre con cosas que ayuden a que pienses que eso es una realidad. Normalmente vamos de menos a más y establecemos el objetivo. Empezamos a recrear el sentimiento, añadimos detalle y vamos haciendo esa idea cada vez más grande. A través de nuestros sentimientos lo que estamos haciendo es inyectar energía, fuerza y alimentar la idea con esa misma energía. Ese nuevo estado que vamos a ocupar, porque al final te puedo asegurar que vamos a cambiar, nos vamos a mudar de estado, a mudar del sitio, a mudar a nuestra nueva personalidad. Vamos a dejar atrás un aspecto de nuestra personalidad y vamos a encarnar otra que verifique que nosotros ya tenemos lo que queremos. Algunos autores, como también en mi opinión personal, aconsejan realizar el proceso de visualización o afirmación en horario o en momentos donde nuestra mente analítica está un poco apagada, cuando no está tan alerta como en nuestra vida diaria.
donde las ondas cerebrales pasan de un estado beta a un estado alfa. Eso normalmente son los momentos que rodean al sueño, donde nuestra mente más analítica y racional parece por momentos desconectarse para adentrarse en el momento del sueño. Y ahí, con la guardia un poquito baja, aprovechamos ese momento, porque nuestra mente no va a preguntar, o al menos no va a estar tan alerta como en otro horario del día, donde nos encontremos más concentrados en tareas, donde necesitemos estar más en vigilia, atentos. En cambio, cuando estamos somnolientos, nuestra mente se está desconectando, se está apagando para entrar en el sueño. Aprovechamos este umbral y metemos nuestra información nueva, poco a poco, las veces que hagan falta, hasta que podremos ir observando que ese sentimiento, que al principio nos parecía algo nuevo, que no estábamos acostumbrados, se va a ir tornando en un sentimiento natural. Esto, a través de la repetición, a través de recrear la idea, la vamos a sentir poco a poco más parte de nosotros mismos, más natural, y poco a poco nos vamos familiarizando con ese estado que hemos seleccionado. Si bien de las fases de las variantes del universo, de la fuente, del vórtice, como dice Abraham Hicks, el nombre realmente no es importante. Lo que sí es importante es que hemos seleccionado, hemos activado con nuestro sentimiento un estado que estaba inerte, que ya existía, pero de manera potencial, y nosotros, mediante nuestro sentimiento, lo vamos a hacer realidad en nuestro mundo 3D, en nuestro plan, mediante el sentimiento. Suavemente vamos a encarnar ese sentimiento, el pensamiento de esa persona que ya tiene aquello que desea. Eso mismo es habitar el estado, encarnar esa misma personalidad. Esto produce un cambio y ya no pensamos en lo que queremos, sino que pensamos en que lo tenemos. Pues bien, una vez que hemos llegado hasta aquí, lo siguiente sería persistir. Y persistir no significa insistir, sino todo lo contrario. Persistir es un estado, es literalmente quedarse en ese estado, no moverse de ese estado. No podemos habitar el estado de la persona que quiere aquello que tenemos y luego, por momentos, volver a nuestro antiguo estado, a nuestra antigua realidad, y volver a habitar el estado donde no lo tenemos. Lo que debemos hacer entonces es persistir en el nuevo estado. Nos tenemos que mantener con nuestro pensamiento y sentimiento alineados con la persona que ya lo tiene. Y esto lo hacemos de una manera tranquila, suave, sin insistir, porque insistir significa esforzarse o luchar para cambiar algo. Nosotros simplemente sabemos con certeza, sabemos lo que nosotros hemos visualizado, y lo que hemos visualizado es la realidad. Por experiencia personal puedo decirles que poco a poco, día a día, el sentimiento comienza a cambiar, se siente más natural. No tratamos de convencernos hasta el punto de tener que luchar contra nuestros propios sentimientos y pensamientos, sino que descansamos en la convicción de que eso ya es, y es un conocimiento interno, de que tú ya sabes algo con una certeza, en la que ya no miras ni prestas atención a otra cosa que te indique lo contrario, porque en la práctica no podemos pensar dos cosas a la vez. O bien pensamos que algo lo tenemos y nos dará paz y tranquilidad, o bien pensamos que no lo tenemos, y esto nos dará nerviosismo, angustia y ganas de controlar la situación. Cuando nosotros persistimos, lo hacemos con el mínimo esfuerzo. Lo hacemos como algo que ya es un hecho. No lo discutimos, no intentamos convencernos de que eso ya es. Y la pregunta del millón, ¿cómo llegamos a ese punto? Pues bien, a ese punto llegamos cuando ya saturamos a nuestra mente con esa nueva información, donde ya nuestra mente no lo cuestiona. Llegaremos sugestionando nuestra mente en los pasos anteriores, imprimiéndole sentimiento, haciendo de esto un hábito, practicando el sentimiento del deseo cumplido. Recuerda que es un entrenamiento y los avances existen, realmente existen. Por eso ahora nos sentimos en paz, no luchamos, no insistimos, no miramos atrás, no nos dejamos influenciar por las circunstancias actuales, porque sabemos que la realidad es a la que nosotros le hemos imprimido nuestro sentimiento.
Porque si por ley cuando emitimos pensamiento y sentimiento, por lo tanto emitimos esa frecuencia que va en consonancia con nuestro deseo, entonces inevitablemente va a llegar un momento en que yo voy a percibir con mis sentidos el deseo manifestado en mi realidad. Y esto simplemente porque es ley. Y aquí, en este estado de persistencia, que es lo que se le llama el sábado de descanso, descanso en la tranquilidad y en la certeza de descansar en Dios, el universo, la inteligencia divina, de que esto ya es. Aquí, lo que no voy a hacer ahora es tener sentimientos que vayan en contra de mi deseo. Y con eso me refiero a preguntarme cuándo va a suceder, o preguntarme por dónde va a venir, qué personas se van a implicar en esto, o qué procesos voy a utilizar para que suceda todo esto. Todas estas preguntas las desecho. Si yo realmente he conseguido habitar el estado del deseo cumplido, esos pensamientos no van a tener cabida. Pero no porque yo los evite, sino porque simplemente no están en la misma frecuencia. Cuando yo tengo algo y sé que ya lo tengo, no me voy a preguntar cómo me va a llegar, si ya sé que lo tengo. Entonces, yo voy a elegir pensamientos que vayan de acuerdo con mi deseo cumplido. No voy a elegir pensamientos que vayan en contra, porque lo único que voy a conseguir es retrasar la manifestación. Porque es como si yo estuviera con un pie utilizando el acelerador y con el otro el freno. Y así no estoy permitiendo, no me estoy abriendo para que ese deseo se manifieste. En este caso lo estaría bloqueando, pensando cosas que van en la dirección contraria. Entonces, en ese estado me quedo en tranquilidad y confianza respetando los tiempos, disfrutando del proceso. Me centro en otras cosas, porque ya no me tengo que preocupar de esto, ya está solucionado y me dedico a otras cosas. Me dedico a mi trabajo, me dedico a mis proyectos, a mi familia, a mis hobbies, a lo que sea que te dediques. Si es que no puedes dejar de pensar, piensa en otra cosa. Y cuando pienso en lo que quiero, lo hago desde un estado que me favorece, no desde un estado que no lo haga. Eso es a lo que tenemos que llegar. Y te aseguro que más pronto que tarde veremos la manifestación en nuestra realidad. Amigos y amigas de TAM, hasta aquí el proceso de manifestación o creación. Recuerda ir paso a paso, suave, sin esfuerzo. Recuerda también que es un entrenamiento, y esto no falla. Te lo digo por experiencia personal. Si te ha gustado el video, regálame un like o un comentario. Esto nos ayuda a nosotros a crecer. Te invito a recorrer también nuestro canal con el fin de que encuentres lo que estás buscando. Y si no lo encuentras, hazme saber qué te gustaría que desarrollemos y lo haremos con gusto. Gracias por acompañarme en este crecimiento. No te pierdas los próximos contenidos. Te deseo un gran éxito manifestador. Nos vemos en el próximo video.